¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio ya número 4 de Respaldados por Grupo 3 Hermosillo. Ya está de más presentarnos, ya alguna gente ya nos ha visto y nos ha dado algunos likes ahí en redes sociales. Y pues el tema de hoy que vamos a hablar es de exclusión, es un tema bastante extenso. Bastante extenso, bastante no complejo, pero sí que hay que tener mucho cuidado. El tema lo escogimos debido a dudas que nos han salido de tanto suscriptores como clientes que tenemos actualmente. Entonces queremos atacar y explicar exactamente qué son las exclusiones generales de todas las pólizas de gastos médicos, en específico algunos ejemplos, algunos detalles, para que pues, tengan cuidado cuando contratan una póliza, que la entiendan bien y que no se lleven una sorpresa cuando vayan a tener algún siniestro. Es correcto. Definiciones. Primero que nada, ¿qué es una exclusión? Una exclusión, tal cual como su nombre lo indica, pues es algo que no está incluido dentro de tu plan de gastos médicos. Pueden ser N millones de cosas, ahorita vamos a ver detalles, ejemplos de alguna de ellas, pero pues realmente es algo que por default la póliza no lo incluye o específicamente por alguna razón de tus condiciones físicas o de salud se ha excluido a la hora de contratar una póliza. Sí, porque en la póliza tú cuando lo contratas hay unas condiciones generales que se llaman. Ese concepto es muy importante saberlo. Condiciones generales es las de que el producto que tú contratas con la aseguradora que tú contratas trae un clausulado general donde dice esto no lo cumplo, esto no lo cubro de ninguna manera. Es decir, así funciona para todos. Para todos. Pero también existen las exclusiones específicas. Es decir, ya contraté la póliza y le dije a mi agente, oye, nomás que a mí me quitaron unas piedras en los riñones en el 2020, se puso en la solicitud, me quité las piedras en los riñones en el 2020 y la aseguradora como exclusión específica en tu póliza te pone, no te cubro nunca litiasis renal, que es el nombre correcto, porque ya lo tuviste y no te lo voy a cubrir nunca. Entonces, esa es una exclusión específica. Entre exclusión general. Porque si no lo hubiera tenido, si lo cubre, o sea, si tú entras sano y tienes litiasis renal, aunque la tengas a los 6 meses, te la va a cubrir, eso es importante decir. Ajá. Entonces, bueno, esa es la definición de las generales con las específicas. Ejemplos de exclusiones generales que suelen venir en la mayoría de productos que hay ahorita en el mercado. El primero es tratamientos estéticos o cosméticos. Todo lo que es estético está excluido de la póliza. Ojo, sí puede estar incluido un tratamiento estético en una póliza cuando es a raíz de alguna enfermedad o algún accidente. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, los dientes. Los dientes no están cubiertos por una póliza de gastos médicos. Pero si yo me caigo y me tumbo los dientes, a pesar de que es una exclusión de la póliza, sí me los cubre porque fue a raíz de un accidente. Y lo acabamos de tener en un caso así. Sí, el cáncer de mama, por ejemplo, una prótesis de seno sí está incluido porque es a raíz de una enfermedad, no es un tema estético. Entonces, cualquier cosa estético no está incluido de la póliza. Y aquí hay que tener un poquito de cuidado porque es muy común que el tema estético que se incluya en una operación que sí está incluida en una póliza. Por ejemplo, yo tengo el tabique desviado, tengo un problema en la nariz, entro a la cirugía y aprovecho para que el doctor me haga un tema estético. Es una práctica muy común, pero hay que tener cuidado porque puede ser que se rechace completamente la cirugía. Y lo dicen las cartas de autorización. Entonces, por eso lo estético está excluido y a veces queremos aprovechar, pero nos podemos meter en un tema. Y también comentarle aquí a la audiencia que aunque pueda ser incluido por un accidente, siempre es más complicadito el trámite. Aquí saco a la luz un ejemplo que tuvimos con un cliente de nosotros que se cayó de la bicicleta, se pegó contra una piedra y se tumbó todos los dientes y fue bastante tardadito por algunas situaciones ahí que los médicos no nos mandaban bien los informes y todo, porque la aseguradora sí lo ve con mucha lupa eso. ¿Por qué? Pues para qué, porque es como es algo excluido, no quiere que le metan un gol y que resulta que lo que quería hacerse el cliente, no que haya sido este caso, que el cliente lo que quería era arreglarse sus dientes y ponérselos muy bonitos y pues no, ¿verdad? Porque incluso hasta reporte fotográfico tuvimos que mandar de cómo se veía el pobre hombre sin dientes y después del accidente todo raspado. Finalmente sí se le pagó, pero pues, obviamente sí es más tardado. ¿Por qué? Porque pues obviamente las aseguradoras es un gasto que no tienen contemplado en su cálculo. En su cálculo, exacto. Y también, al menos en GNP, el tema de una emergencia a raíz de una cirugía no cubierta, sí te lo cubre. Depende de la póliza, eso sí. Ajá. Depende del producto. ¿Qué quiere decir esto?
yo entré por mi gusto a una operación estética y me dio un infarto a media operación o tuve una complicación. Hay una cobertura adicional que se llama gastos médicos no cubiertos, donde entra a cubrirte esa parte que hubo una complicación. Tiene un límite, no es el mismo límite de la póliza, es un límite menor, pero es un apoyo por si hay una complicación. Oye, ¿sabes de qué sí estoy seguro completamente? De que Ale, la que nos ayuda a grabar, va a salir experta aquí en condiciones, exclusiones y todo, porque está aprendiendo cada vez que grabamos un video de estos. Por ejemplo, yo pienso próximamente hacerme un implante de cabello, pues es algo que no puedo esconder, Me asustaste. No, de cabello. Es algo que no puedo esconder y que pues, la gente se va a dar cuenta que me lo hice. Y ya revisé yo en mi póliza y sí me cubre emergencias. Digo, es muy complicado que vaya una emergencia en un implante de cabello, pero puede suceder. El implante como tal no me lo va a cubrir de ninguna manera porque pues, no me afecta en mi función de salud. Es algo estético, pero si se llega a complicar algo por la cirugía o post cirugía, sí me va a cubrir. Claro. Otra exclusión, perdón, muy común es preexistencias no declaradas. Es una práctica bastante común que a la hora de contratar una póliza de gastos médicos prefiero no declarar para que sí me acepten la solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Si yo declaro mis padecimientos, existe un riesgo de que la aseguradora diga, ¿sabes qué? Por tu estado de salud ya no eres asegurable. Entonces mejor, en convenio con el agente, digo, mejor no pongas nada para que salga mi convenio, póliza. nomás no le digo. Ajá. ¿Cuál va a ser el problema? Probablemente salga tu póliza, pagues tu póliza, dures años pagando tu póliza y resulta que en el futuro tienes un padecimiento y médicamente se descubre o a la hora de declarar, decimos con nuestros clientes que cuando llegas con una emergencia al hospital es el suero de la verdad y ahí no puedes decir mentiras. Entonces ya nos ha pasado con clientes que no hicieron una declaración correcta a la hora de que los entrevistamos, llegan al hospital y en el hospital les hacen preguntas y con el miedo, la inquietud, lo que sea, pues dices lo real y sale un tema ahí de que esa enfermedad ya venía acarreándose desde antes de la contratación de la póliza y no la va a cubrir. Entonces te vas a llevar una grave sorpresa porque a lo mejor ya tienes 10 años pagando tu póliza y creías que estabas cubierto. Sí, eso es un tema bien delicado, sí es bien importante comentarlo porque como decimos y aquí le llamamos el suero de la verdad, cuando llegas tú al hospital, que estás completamente indefenso, o sea, realmente tuviste un accidente y lo primero que hacen es sacar una historia clínica tuya y algo que no le dijiste o que no nos dijeron como agente, pues ahí sí dices porque resulta una diabetes, por ejemplo, y que no la declaraste y dices, oye, ¿qué tal si me ponen un medicamento que me haga daño? Y ahí sí dices toda la verdad, esa verdad se manda a la compañía y qué pasó aquí y se vuelve un relajo. Entonces, sí es bien importante declarar todo, o sea, todo bien declarado al momento de tú contratar tu póliza, porque si no, a la hora de los trancazos puede, como dice Luis Carlos, 10 años con una póliza y que de repente te diga, no te cubrimos y se cancela tu póliza. Entonces sí es bien importante esa parte de lo no declarado. Declarar todo, hasta estética, cirugías, todo lo que se tenga, porque eso nos afecta, pero también nos ayuda a tener una póliza bien blindada a la hora de un siniestro lleguemos y no nos digan, fíjate que siempre no, porque pues, todo lo declaraste y tienes la copia de eso. Retomando el tema, tuvimos aquí una pausa técnica porque teníamos calor y no quería prender mi split, ya quedó. Entonces, ahí disculpen también que tenemos acordeón, créanme, casi no lo sabemos de memoria todas las exclusiones, pero sí es complicado y no queremos que se nos pase ninguna, es por eso que ahora tenemos un acordeoncito aquí y estamos leyendo algunas cosas, Pero bueno, estábamos con lo no declarado. Ahora, algo bien importante también, que es exclusión, es... Ya, no porque tengas póliza de gastos médicos ya eres intocable y así como andes y lo que andes haciendo te va a cubrir. Si un día se te ocurre el fin de semana, aquí cerca de la ciudad tenemos un lago, ¿verdad? Y podemos irnos en botes y decir, me voy a echar unos drinks y me voy a subir al bote y resulta que de repente me paro y me caigo en un super accidente. Un ejemplo que puse por la época que está lloviendo y se antoja ir al lago. Si ibas bajo la influencia, de alcohol o llámese drogas, exclusión. Vas a llegar lo primero que te van a preguntar. Pues a lo mejor y te preguntan, salen los estudios, ¿no? Pero sí, accidentes, ¿y ya nos ha pasado rechazos? Ya. De personas que sufrieron un accidente en un racer, por ejemplo. Sí, puedes andar en el racer, no hay problema, pero no andes... Andaba tomado y pues ya no cubre el accidente la póliza, ¿no? Entonces sí es una exclusión que
que muchas veces se nos olvida o pensamos que estamos cubiertos, como dices tú, ya somos intocables y ya no pasa nada, pero sí, accidentes bajo la influencia de alcohol o drogas no están cubiertos por las pólizas de gastos médicos. La palabra que viene aquí enseguida no la podemos decir, pero es cuando tú te... Una autolesión. Autolesión, sí. Vamos a decir autolesión. Una autolesión tampoco va a estar cubierta nunca por la póliza de gastos médicos, entonces esa es una exclusión también que suena obvia, a lo mejor es como, podemos decir, pues obviamente no lo va a cubrir, pero es más vale aclararlo para no tener una duda, ¿no? De eso sí no nos ha tocado en ningún caso. No es que no nos ha tocado, pero sí pasa. El otro tema sí me ha tocado que me hagan la pregunta, que es el tema de la infertilidad o los tratamientos de fertilidad asistida. Que eso sí es cada vez más común. Sí, la póliza de gastos médicos no cubre ningún tratamiento de fertilidad ni tampoco fertilidad asistida e incluso excluye también el tema de la atención médica al recién nacido cuando fue producto de una fertilización asistida, ¿no? Hagamos una pausita porque suena gacho. Dices tú, bueno, yo no podía tener hijos, asistí a eso y luego todavía me dicen que no me va a cubrir. No es porque esté excluyéndolo por ser ese camino, sino porque es bien complicado si la mamá ya tenía ciertos problemas o intentos o algo en su salud que no le permitía esa fertilidad, digamos, o ese embarazo. Es muy difícil para la compañía calcular si va a tener problemas. Y es muy probable que exista, ¿no? Entonces, a final de cuentas, como lo dijimos en algunos episodios anteriores, los seguros funcionan por probabilidad. La probabilidad que no puedes medir, pues es bien complicado. Si le agrego factores externos, vamos a decir que agrave el riesgo. Entonces ya no es lo mismo un embarazo natural que un embarazo por asistencia. Es válido, pero tiene su complicación probable. Sí, hay muchos casos en los que sale todo súper bien y el bebé también nace súper bien, ¿verdad? Pero como es algo más inmedible, entonces por eso la compañía dice, ¿sabes qué? Mejor lo excluyo. Aunque suene, pues sí, feo, ¿verdad? Y digas, tanto lo estoy batallando y luego te van a decir que no. Y ya ha nacido el bebé, bajo las condiciones en que esté y las declaraciones que se tengan que hacer, se puede asegurar. Se puede integrar y sin ningún problema, se puede integrar a la póliza si todo está bien, ¿verdad? Pero si no, pues ahí hay ciertos detalles que ya se ven en específico conforme a cada contratación. El siguiente punto, que también suele suceder en estas fechas, es el tema de riñas o actos delictivos. Para las vacaciones. Entonces, actos delictivos, pues podemos decir que es cultura general, pues no me va a cubrir la póliza de gastos médicos si sufro un accidente y yo ando haciendo actos delictivos. Ese a lo mejor está muy claro. El tema de las riñas es diferente, porque una riña pues no necesariamente es un acto delictivo, ¿no? Puede suceder que al calor del momento ahí cambian las cosas. Sí, que al calor del momento se genera una riña y justo para eso iba. La riña tiene dos componentes, quién la provocó y quién estuvo involucrado. Si tú la provocas, está excluido. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Tú provocaste la riña, está excluido. Ahora, a ti llegan y te agreden, ahí sí tienes cobertura de tu póliza de gastos médicos. Porque sí, y todo va a estar de acuerdo a un acta del Ministerio Público. Un poquito más difícil va a ser atender ese siniestro, pero si tienes las pruebas, testigos, videos, que ahorita es más fácil todo eso, sí te va a cubrir, sin ningún problema. O sea, no hemos tenido tampoco casos de ese no nos ha tocado ningún golpeado, pero casi de todos los que vienen aquí a la lista hemos tenido casos. Y muchas veces incluso se ha volteado para que sí se cubra, como les comentaba ahorita del cliente de los dientes, pero hay unos en los que sí, pues luego sacamos el librito y decimos no por esto, porque sucedió así. La otra exclusión que viene, a mí sí me gustaría que estuviera cubierta, pero no está. ¿Por qué? Son chequeos de rutina o exámenes preventivos. Sí. Las pólizas de gastos médicos son correctivas. Correctivas completamente. Entonces su función es recuperar la salud. Tienen ciertas medidas que han empezado a integrar para prevenir. ¿Por qué? Pues porque si preveo la molestia, la enfermedad, el problema, pues me va a costar más barato, ¿no? Ya no voy a tener que pagar la reparación de la salud. Entonces, están empezando a incluir ciertas coberturas, pero por lo general, una exclusión general es un check-up preventivo, un estudio preventivo, un check-up que me hago cada 6 meses, cada año para ver cómo está mi salud. No lo va a cubrir. ¿Qué están haciendo las compañías de seguros? Hay tarjetas de descuentos,
Oye, convenios pero con hospitales. comercial, acuérdate, el nuevo producto que estamos manejando, el de GNP, el Personaliza, sí tiene una cobertura que se llama Cuida tu Salud. No la tengo muy dominada, pero creo que sí es algo que te están empezando a meter esa parte. Te cobran un poquito extra, pero también te dan acceso a ciertos check-ups y cosas que realmente no cubre como tal de la suma asegurada de la póliza, pero que te da acceso a ese tipo de cosas. Sí, de esa manera evitas siniestralidad porque atacas el problema antes de que suceda, ¿no? Entonces evitas que después vengan siniestros o reclamaciones a la aseguradora por una enfermedad que tal vez se pudo haber prevenido con chequeos o detectado mucho más a tiempo y más rápida su recuperación. Ahí le pones una campanita, ¿vale? Para que parezca comercial y se vayan a nuestra página y puedan ver un poquito más de información ahí de ese producto, porque está interesante cuando editemos el video. Otro tema, tengo que estar viendo el acordeón, no me lo sé de memoria. Tratamientos en el extranjero. Bueno, aquí es una exclusión general, pero la mayoría de las pólizas en sus exclusiones particulares o inclusiones, digamos de esa manera, o más bien coberturas que sí tienen, la mayoría de las pólizas, y me atrevo a decir que casi todas las aseguradoras sí tienen una cobertura. Es poquito, es un porcentaje. Y casi siempre se maneja los primeros 100,000 pesos, te cubro el 30%. Un ejemplo, estoy hablando de números así nomás. Y de ahí en adelante te cubro nomás el 20%. Entonces, por generalidad, no te cubre nada que sea en el extranjero porque son nacionales, pero la mayoría de las pólizas tienen ya sea esa cobertura que comento por porcentajes o agregar una cobertura de que tengas atención médica en el extranjero. O emergencia en el extranjero. O emergencia en el extranjero, que esa es la más común y es la que todos conocemos. Sí, un ejemplo muy común es el tema de me voy a ir a aliviar El Paso. Ajá. Aquí en Chihuahua, que es la frontera que tenemos cerca. Ajá. Voy y me alivio El Paso. ¿Qué pasa si entro en una emergencia? No te la va a cubrir porque estás en el extranjero. No te la va a cubrir porque agravaste el riesgo y te fuiste a atender a otro país. Entonces, en el extranjero, por default, la póliza no cubre. Sí, porque es póliza nacional la mayoría. Sí, claro, existen las pólizas internacionales, que ya es otro tema, ¿no? Pero el tema nacional no te va a incluir ningún. Que puede ser un buen tema para nuestro próximo episodio. Las pólizas en el extranjero, porque sí, la verdad, se desconoce mucho de ese tema y yo creo que podemos hablar bastante, ya ahora sí, basándonos de una exclusión a completamente una cobertura. No, y adicional también aquí viene el tema de tratamientos experimentales o tratamientos no aprobados. Sucedió un poco al inicio con el tema del COVID, por ejemplo, que los tratamientos no estaban aprobados todavía para curar el COVID. Las aseguradoras, al menos de nuestra parte con nuestros clientes, sí los cubrieron, no fue fácil. ¿Por qué? Porque se tuvieron que hacer muchos temas antes, pero ya en un tema general, si tú tienes algún padecimiento, alguna enfermedad y la posible solución es un tratamiento experimental, pues tener en cuenta que eso no lo va a cubrir la aseguradora, porque no está aprobado, no se sabe sus riesgos, sus complicaciones, sus contradicciones, mil cosas que pudieran salir bien o mal, por eso todo lo que es experimental no lo va a cubrir la Fue todo un tema en el COVID porque tuvimos ciertos tratamientos que todavía no autorizaba la FDA y luego decía el cliente, yo lo traigo por mi cuenta, pero también teníamos que mandar carta a la aseguradora para decirle, oye, le van a dar este tratamiento, en qué condiciones le va a cubrir, porque pues eran cuentas millonarias en el COVID, entonces sí fue todo un tema. Me atrevo a decir que nosotros somos muy orgullosos de representar a GNP. Pues GNP fue de las primeras aseguradoras que cubrió el COVID desde el primer día. Lo incluyó, sin periodos de espera. Sin periodos de espera, eso fue muy importante en el COVID. Lo bueno es que solamente tuvimos 2 siniestros de COVID nosotros. Sí, efectivamente, 2 de gastos médicos y uno sí fue un seguro de vida. Pero sí, o sea, el tema aquí es lo experimental. Lo experimental no lo va a cubrir nunca la póliza, ya cuando se apruebe por la FDA, ya que se hagan todos los trámites, ahí pues sí lo empiezan a cubrir, ¿no? Y el siguiente tema va ligado al tema de las declaraciones. ¿Qué tengo que declarar cuando contrato mi póliza de gastos médicos? Algo muy importante de declarar son tus deportes o actividades que haces extras. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un riesgo decir, yo lleno mi solicitud, y digo que salgo a correr. No va a generar un alto riesgo a mi póliza, al contrario, beneficia mi salud, ¿no? Pero si dices, oye, yo ando en bicicleta de montaña, bueno, ya es un riesgo diferente, ¿no? Ya tengo posibilidades de tener un accidente por ese tipo de deporte, ¿no? Entonces, sí hay que declarar los deportes que hagamos por fuera, en extremos sobre todo, en las pólizas, o actividades diferentes de alto riesgo, porque número 1, la póliza los tiene excluidos por default. Entonces, si yo
no hago deporte de alto riesgo y un día se me ocurre subirme a boxear y me pasa algo, pues la póliza no me lo va a cubrir porque es un riesgo que está fuera de... Agravaste el riesgo. Agrava el riesgo al meterme a un ring de box. Sin embargo, si yo lo declaro como una actividad recurrente, puede ser que la póliza sí me lo incluya y me diga la aseguradora, ok, tú lo practicas tantas veces al mes, lo haces de esta manera, te voy a cobrar un extra, pero sí te voy a cubrir la actividad. Entonces, por eso es importante declarar ese tipo de actividades y saber que si no las declaré porque yo no las hacía y un día se me ocurre hacerlas, las tienes que declarar. Pues estoy en un riesgo de que no me vaya a cubrir. Y se puede declarar a media vigencia de la póliza, no es hasta que cubra el año, o sea, y no nomás de deporte C, también son las actividades. Por ejemplo, yo que soy ingeniero civil de profesión y por ende tengo muchos clientes ingenieros, colegas, siempre les hago la pregunta, a ver, ¿tú asistes a obras? Y cada cuántos días asistes o cuántos días a la semana, porque sí tengo algunos que trabajan en alturas y por su naturalidad tienen que asistir 5 veces a la semana y tienen sus extra primas. No nomás por el deporte, sino también por la actividad que realicen o su trabajo. Entonces también eso es importante declararlo para que no se convierta en exclusión y se convierta en una cobertura que puede generar una extra prima. Ya hablamos de un chorro de conceptos muy complicados. Que puede no generar, no porque la declares te van a cobrar una extra prima es que te cobren extra por cubrírtelo. Porque ahorita que decíamos que no te cubra de ninguna manera, también se puede cubrir a veces, dependiendo, con algo que se llama extra prima, que es eso, precisamente. Igual, ahorita hablábamos de que los dientes no están incluidos, todo el tema dental no está incluido en la póliza, a menos de que sea por un accidente. Igual los ojos, el tratamiento de lentes, pupilentes para recuperar la vista o incluso una cirugía para recuperar la vista, también es una exclusión. Ciertos productos, ciertas condiciones traen que si es un cierto grado de miopía, ya te lo cubro, pero es algo más específico. Casi siempre, sobre todo, son las colectivas, las que aseguran empresas, las que cubren eso. En pólizas individuales es muy complicado, bueno, lo que hemos manejado nosotros. No quiere decir que no cubran enfermedades de los ojos, por ejemplo, las cataratas sí están cubiertas por la póliza, pero lentes, ese tipo de cosas no están cubiertas por la póliza de gastos médicos. Igual no es una exclusión, a lo mejor va unido un poco a esto que vimos ahorita de los tratamientos preventivos o del tema de armazones o cosas así. La póliza de gastos médicos a veces pensamos que no nos cubre consultas, pero no es que no nos cubra consultas, como creo que lo mencionamos al inicio de los capítulos. El tema aquí es el deducible, ¿no? Entonces no es una exclusión que no incluya una consulta, sí te va a cubrir una consulta, siempre y cuando cubramos el tema del deducible para que pueda empezar a funcionar la póliza. Muchas veces decimos, es que tiene que haber un diagnóstico y te dice, bueno, pues yo fui a una consulta y me diagnosticaron que traigo ahorita influenza. De acuerdo, ya tienes un diagnóstico y te puede llenar un informe médico el doctor, pero a la hora de que nosotros ingresamos, por ejemplo, un reembolso y que nomás metemos una factura de $1,000, si tú traes un deducible de 15,000, pues te faltan 14. O sea, de igual manera pudieras acumularlo, pero pues es complicado con enfermedades así pequeñas, pero cuando esa consulta ya genera que te manden a hacer unos estudios, imagenología, rayos X, de repente ya juntaste los $15,000 y ahora sí ya te las va a cubrir. Exactamente. Nos salimos un poquito del tema, pero está bien, es importante porque va relacionado con todo. Pudiera tomarse como una exclusión. También vienen lo que es los tratamientos por obesidad o control de peso, que viene siendo de las exclusiones que manejábamos ahorita, que estéticas o cosméticas también. Pero... sí, este obesidad, igual creo que es lo que vas a comentar, que en GNP es diferente. Pues sí, más bien no nomás en GNP, de hecho en otras aseguradoras también ya lo están empezando a cubrir, porque pues sí, la obesidad lamentablemente genera muchos más padecimientos, llámese de corazón, de hígado, de todo lo que tú quieras y mandes. Entonces, cada vez más las aseguradoras, nosotros donde estamos muy bien enterados en GNP, que ya cubre también cirugías bariátricas bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Pero para poder controlar poquito ahí la siniestralidad a nivel nacional, normalmente es exclusión, son pocas, o si son medio estrictas las condiciones para cubrírtelo, porque también muchas veces ando 20 kilos arriba y me quiero hacer la manga gástrica, pues no, porque tienes que tener ya realmente ciertas condiciones. Y sobre todo tienes que tener el tiempo, ¿no? Porque con una obesidad alta no vas a poder contratar una póliza de gastos médicos, entonces no puedo contratarla para operarme, tengo que haberla tenido antes, generado la obesidad ya con la póliza, cumplir los requisitos que piden y entonces sí poder tener esa cirugía. Sí, suena como que muy loco y muy complicado, pero pues sí tiene que tenerlo bien medido la aseguradora. Y luego el último que queremos mencionar es el tema del embarazo. El embarazo, y es algo que es muy muy común de dudas, si está cubierto o no está cubierto por la póliza.
como tal, los gastos del embarazo en una póliza individual, siempre hemos estado hablando de pólizas individuales. Las pólizas colectivas son un mundo aparte y es muy diferente. Pero una póliza que tú vas y compras con tu agente, el embarazo no está cubierto por la póliza. No está cubierto en el sentido de me embarazo, tengo mis visitas al doctor, hago mis revisiones, mis ultrasonidos, la fotito en 3D, todo eso no está cubierto. Llego a la hora del nacimiento, sea parto, sea cesárea, tampoco está cubierto. ¿Cuándo empieza a funcionar la póliza? Cuando hay una complicación. La complicación sí está cubierta. Y están enumeradas también. Exacto. Y la complicación puede ser ya sea en el embarazo o ya sea del recién nacido, ¿no? Entonces las complicaciones sí están cubiertas, el embarazo no. La mayoría de las pólizas en el mercado mexicano te dan un apoyo monetario para que cubras el gasto de una maternidad normal, es decir, un parto saludable que no pasó ninguna complicación. Ya sea parto o cesárea. Exacto. Entonces, ¿por qué te sirve tener la póliza si no me va a cubrir el embarazo? Una, pues te van a dar el apoyo, que es económico y que te va a servir para cubrir a lo mejor en su totalidad el parto cesárea. Pero lo más importante es una complicación. La complicación, ahí sí se puede ir la cuenta muy alta y ahí es cuando sí entra la póliza de gastos médicos. Entonces esa es la diferencia, el embarazo normalito no lo cubre, complicaciones sí las cubre con sus debidos periodos de espera y otros detalles ya más específicos. Y que la mayoría tiene ayuda de maternidad. Pero en general no cubre el embarazo. Algunas lo pagan directo al hospital, algunas aseguradoras, en GNP en el caso de los que manejamos nosotros es directo a tu cuenta, cuando es la fecha probable de parto te cae el dinero. Y tú lo puedes usar el logo que sea. Ajá. Normalmente pues, lo usas para el parto, ¿no? Exacto. Y pues de ahí son todas prácticamente. Básicamente esas son las condiciones generales, o bueno, las exclusiones generales basándonos en condiciones generales de productos del mercado mexicano. Habrá productos que tengan exclusiones más específicas a esto. No podemos ahondar en cada uno de los productos que existen en México. ¿Qué recomendamos para no llevarte una sorpresa a la hora de contratar una póliza? Pues es engorroso, pero hay que leer las condiciones generales del producto que contrataste. Son largas, sí son largas, son bastantes hojas, sí. Hay que darles una leída y hay que estarlo revisitando año con año, porque lo mencionamos en el capítulo anterior. Las pólizas de gastos médicos son contratos anuales, entonces cada año pueden cambiar condiciones. Incluso a mitad de tu es que es cada año de la compañía de seguros. Sí, ¿no? Exactamente, porque por ejemplo el otro escuchaba que en AXA, no me acuerdo qué otra compañía, en septiembre es cuando cambian sus dinámicas, así es como se le llama. En GNP es en abril. Entonces si tú todavía no se renueva, tu póliza se renueva hasta junio, pero en abril cambian ciertas condiciones generales de la póliza, entonces tienes que estar muy al pendiente, si tú eres asegurado de nosotros en abril, decirles qué cambio o qué, si son de condiciones particulares de auxilios y todo eso no te afectan, pero de las generales sí te pueden afectar o beneficiar, porque muchas veces no nomás es vamos a ver qué más le metemos para no pagar, muchas veces es, oye, ahora lo vamos a pagar de esta manera y resulta muy bueno para los clientes, también no siempre es sí, no es para un lado ni para otro, la idea es mejorar, acomodarlo, sí, acomodarlo de la mejor manera. Y muchas veces las condiciones generales cambian para restringir cosas. Y volvemos al punto, no es por no quererlo pagar, es por controlar el pago. Porque si las aseguradoras no controlan qué van a pagar, los productos se van a volver impagables porque van a tener que subir los costos para seguir cubriendo esos huecos que hay en las condiciones generales y que se está fugando dinero, digámoslo de alguna manera. Entonces, por eso lo hacen, para cuidar esa siniestralidad y cuidar el costo de la póliza a lo largo del tiempo. Entonces, importantísimo tener constante comunicación con tu agente. Sí. Las condiciones generales, como lo decíamos, son largas, traen conceptos complicados a lo mejor. Revísalo con tu agente, las dudas que tengas en específico ya, pero sí dale una leída, así quédatelo como tarea de revisar tu póliza de gastos médicos, las condiciones generales. Créanme que el 80% o hasta más de los clientes no las leen y está bien, confían en nosotros como agentes, pero sí a veces se quedan con la idea de que yo pensé que era esto por no haber leído o porque en una plática de vecinos, de amigos me dijeron que así era, porque la compañía del otro amigo es diferente, ¿verdad? Entonces tú tienes que leer exactamente lo que tú tienes y a lo mejor es hasta mejor, ¿verdad? Pero sí tienes que estar bien enterado. Sí, a mí me ha pasado que me llega el rumor o el comentario de que la compañía de seguros no paga. Yo creo que el 99% de los casos que he podido revisar a detalle siempre ha sido por una mala asesoría o por un mal entendimiento de las cosas. Casi siempre el cliente que llega y me dice, oye, estoy harto de esta compañía, no quiero saber nada porque no paga, revisamos a detalle su caso
y fue porque no se declaró de manera correcta, porque no se hicieron los pasos correctos o porque esa situación jamás la va a pagar la compañía de seguros, pero la persona nunca le explicaron o nunca se aseguraron de que entendiera que eso no estaba incluido en sus coberturas. O también el caso que te dicen, no, es que yo tuve un choque con GNP y no me pagó. Digo, si lo revisamos a lo mejor nos damos cuenta por qué. Y no, por eso yo no quiero contratar la póliza de gastos médicos con GNP. Es bien diferente, aunque sea la misma compañía, son diferentes ramos completamente, están desde la línea hasta arriba hasta nosotros, digamos de arriba en cuestión de dentro de la compañía de directores, es otra rama completamente, es como otra empresa dentro de... Me atrevo a decir que nosotros pues tenemos algo de experiencia, ya 20 años en el despacho manejando ventas nuevas, renovaciones y siniestros, entonces pues sí nos podemos dar cuenta que sí es bien diferente cada ramo completamente. Entonces, sí, se manejan diferente. Entonces, aquí la invitación es pregunten, revisen sus condiciones, si gustan dejar sus comentarios, sus dudas aquí en el video, con gusto las revisaremos y les daremos, incluso podemos armar un episodio si salen varias dudas para resolverlas. Si tienen a su agente preferido con el que ya tienen trato, revísenlo con él, revisen sus condiciones, estén claros para evitar una sorpresa cuando lo más lo necesiten, que va a ser en el momento de un siniestro. Y es importante también cuando contraten, no tengan miedo a declarar. Es mejor no pagar un seguro que no te van a aceptar a pagar un seguro y después te salgan las sorpresas de que ya te lo van a cancelar. Porque sí hemos tenido 2 casos aquí en el despacho donde no declararon. Y cuando fueron al hospital ya declararon y a nosotros como agente no nos dijeron nada. De repente llegó el abogado de la aseguradora con una carta donde ya su contrato ya estaba cancelado. Oye, todo lo que pagué, ya pagaste, ya no se puede hacer nada. Así funciona, es de ley eso, no se lo inventa la aseguradora. Hay una ley del contrato del seguro y todo eso lo estipula. Entonces sí, bien importante declarar todo, estético, no estético. Sí, hay que perderle el miedo a declarar, porque no por declarar me van a rechazar. Exactamente, porque no es que, no, si ya tengo 2 años ya no se dieron cuenta, no, todo puede salir a la luz, entonces sí es bien importante declarar cualquier detalle que se tenga. Claro. Y ya para cerrar, con esto cerramos. Sí, ya para cerrar. Cualquier duda, comentario, con gusto nos lo pueden dejar, no olviden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, aquí mismo en YouTube. Ya estamos en Spotify también. Si no les gusta ver videos o les gusta cuando van manejando escuchar mejor podcast, búsquenos como respaldados y les va a aparecer ahí de una manera más sencilla escuchar el podcast. Entonces nos despedimos, nos vemos en el siguiente episodio. Yo creo que vamos a hablar de eso, ¿no? De pólizas internacionales, ejemplos. O si sale otro tema más interesante aquí en los comentarios, vemos que abordamos primero. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.